Ay, perdón. Ya regresamos, una disculpita enorme, es que se está yendo la luz, pero pues ya se imaginarán esta situación. Estaba transmitiendo del otro teléfono y ahora también el otro teléfono ya se volvió loco, entonces voy a intentar otra vez empezar, pero pues ya estamos aquí. Una disculpa de verdad, ya saben, por redes sociales, como Aequitas Justitia per Humanis, en TikTok, les prometo que ya voy a actualizar TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, como Aequitas Justitia per Humanis para todos ustedes. Les digo una enorme disculpita, porque la verdad es que pues sí, esto sí ya está fuera de mí, de estas posibilidades como tal de Facebook, más bien no de Facebook ni mía, sino pues ahora sí de que desde la mañana se nos está yendo la luz desde muy temprano. Primero se botó aquí en la casa y pues pensamos que era aquí, pero me dice mi mamá que en el transcurso del día pues ha estado yendo y viniendo. Entonces ahorita pues el trabajo pues unas cuestiones ahí me quitaron mucho el tiempo. La señora de un asunto pues hablándome a cada rato y también alegando yo aquí con una persona sobre ese asunto. Pues ya estamos aquí, ya estamos de regreso. Esperemos que ahora sí no nos haga de las suyas, señor Facebook, señor la luz, porque no. Entonces, bueno, pues Juan Carlos, hola, buena vibra y siempre. Ay, gracias Juan Carlos, porque la verdad es que han sido días de locura. Tú y yo tenemos un tema ahí pendiente que tenemos que checar, bueno, varios temas ahí pendientes que checar. Entonces, bueno, pues voy a llevarles un ratito el programa, porque tengo pues otras actividades, pero pues vamos a ir adelantando esta parte del programita, pues para todos ustedes. Entonces, pues vamos a lo siguiente. Pues ya se me acabó, ya se me quitó la música, entonces ahorita veo en lo que prendo la pantalla y ver la manera de vincularlo, porque lo tenía vinculado en el celular que en este que ahora estoy transmitiendo por pues, los datos como tal. Pero bueno, pues ya andamos por aquí. Así que bueno, pues ya es otra semanita. Hay que esperar que vengan cosas buenas. Y bueno, pues en lo que agarro esta madre de mi computadora, porque también la computadora que utilizo para esto está un tanto lenta. Es que han pasado varias peripecias. Entonces, pues ya andamos aquí sobre todo, ya andamos aquí para traerles el programita. Y pues resulta que hoy les voy a hablar un poquito, porque les digo, no creo que sea todo el programa, tengo otras actividades que hacer, sobre el animismo, no animalismo. Me decían ahí que si no, es animismo. Entonces, es un tema bastante interesante. La verdad es que este tema lo estoy haciendo, perdón, es que aquí mi familia movió todo porque quitaron unas cosas, de veras no sé, quitaron unas cosas porque se las llevaron a la casa de mi hermana. Entonces me hicieron aquí un movedero y pues total que pues me movieron todo y pues yo también tuve unas cosas que hacer. Entonces pues andamos aquí corriendo con esto, pero bueno, pues resulta que el tema del día de hoy se llama animismo. ¿Por qué animismo? Bueno, pues este tema lo estuve platicando con una personita hace unos días, de hecho la semana pasada o antepasada lo estuve platicando con una persona, y me pareció bastante interesante, porque pues resulta que esta persona pues me decía que qué pensaba sobre este tema. Él tenía varias dudas, lo estuve platicando con él. De hecho, este tema está pensado en él y pues yo pensaba tenerlos la semana pasada, pero pues desafortunadamente igual por el asunto que fui a ver hoy,
y que me está quitando, me está causando mucho estrés, me está generando muchas cuestiones porque pues la gente, híjole, no entiende algunas cuestiones. Entiendo que pues es una situación difícil, pero pues los honorarios de un abogado cuestan, son costosos, honorarios de peritos cuestan y pues la gente no entiende esa situación. Yo no le puedo pagar a un perito con cuerpo, ¿verdad? Obviamente. Y un perito pues tampoco me va a aceptar vales de nada, entonces ni pagarés. Y pues yo aquí lidiando con esa situación, con otra personita también que me dice que no sabe si se va a concretar. Entonces, han sido varias cuestiones, pero pues ya andamos por aquí para traerles pues ahora sí el programita del día de hoy. Y bueno, pues es el animismo. Y para eso, bueno, pues como les decía, se lo estoy dedicando a una persona, le mando muchas bendiciones a esa personita. Eh, Nada más voy a dar parte de su nombre, es Gerardo. Pues le mando muchas bendiciones. Esta personita y yo pues ya tomamos rumbos distintos en nuestras vidas. Entonces pues al tomar rumbos distintos en nuestras vidas, pues ya obviamente pues ya no es posible pues seguir como en mucho contacto. Pero pues a manera de despedida, pues yo le mando pues muchas bendiciones y vamos a hablar de este tema que es el animismo. Pues resulta que es bien interesante porque este tema se ha dado mucho desde la antigüedad, ¿no? Primeramente, pues resulta que todas estas definiciones, todas estas corrientes del pensamiento surgen efectivamente porque resulta que desde el origen del hombre siempre el individuo, nosotros como individuos desde que empezamos a tener raciocinio, pues hemos intentado de una o de otra manera darle explicación y sentido a los fenómenos naturales. También lo es que los estudios que se han hecho científicos sobre toda esta cuestión de que si existe o no existe el alma, que si el alma pesa, que si los objetos tienen vida propia, que si están poseídos, o que si son entes demoníacos, etcétera, etcétera. Pues no es que sean, no siempre es que estos objetos se encuentren poseídos o algunas cuestiones, simplemente se tienen ciertas características como pues obviamente pues la misma energía que nosotros tenemos, el mismo pensamiento que nosotros tenemos, pues todo tiene una intención. Entonces dentro de esa intención existen o se han desarrollado varias corrientes filosóficas en este sentido. Entre esas corrientes filosóficas, bueno, pues encontramos el animismo, encontramos la superstición, encontramos muchas otras cuestiones a las que pues queremos encontrarle estas explicaciones sobrenaturales sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, pues el animismo tiene muchos factores porque existen diferentes tipos de animismos. Existe una definición de esta cuestión del animismo a manera filosófica, a manera de simbolismo religioso, en psicología también se da este estudio. Se me hace muy interesante, pero lo cierto es que, híjole, psicológicamente es entrar en muchas cuestiones que propiamente pienso yo en lo que hago de este análisis, la verdad es que psicológicamente como que no embona bien en esta parte del animismo, ¿no? La psicología siempre ha tratado de estudiar y entender la psique, el comportamiento del individuo, pero hay muchas cuestiones que no están muy bien concretas en esta parte, pero existen diferentes tipos de animismo, sobre todo lo que se conoce como el animismo primitivo o primigenio, que es el animismo original como tal. Pero bueno, pues para esto vamos a lo siguiente. ¿Realmente qué es el animismo? ¿Alguien sabe qué es el animismo o no? O sea,
mucha gente habla en estas cuestiones de, es que yo creo en el animismo, y muchas veces se dan cuenta que no es así, ni siquiera saben lo que es el animismo o lo entienden de diferente manera. Por tanto, pues, ¿qué es lo que yo procuro hacer? Bueno, a mí se me ha enseñado, y gracias a eso yo he tenido la curiosidad de entender y de estudiar muchas cuestiones, como lo son la raíz etimológica de las palabras. Es decir, cómo nace esa palabra, de dónde viene, de dónde proviene, y cuál es el significado que se le da primordialmente pues a esa palabra. ¿Por qué? Porque las palabras, conforme la sociedad va avanzando y conforme estos modismos actuales pues van tomando de referencias algunas palabras, lo van cambiando. Entonces no es el mismo significado, y muchas veces se utilizan estos significados de manera mismo. Proviene del latín, proviene de diferentes palabras que se unen en sí mismo. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? Pues resulta en este sentido que animismo, así como tal, proviene de las palabras o de las raíces latinas que emanan de la siguiente, que es ánima. Ánima hace referencia a la respiración, al principio vital de vida o a la vida misma. Eso es lo que significa ánima o alma. ¿Ok? Eso es lo que significa realmente en su raíz etimológica ya en latín. ¿Por qué? Porque pues también proviene del griego, obviamente. Asimismo, su sufijo, que es el ismo, que es la parte final del animismo, porque se divide, hace referencia a la doctrina, es decir, a una doctrina. Y dirán, bueno, pues, ¿qué es una doctrina? Bueno, pues resulta que para entender lo que es una doctrina, primero debemos irnos a esta parte de la raíz etimológica del alma. ¿Por qué? Porque el animismo dice, bueno, pues es una doctrina que se basa en una respiración o se basa en los principios vitales o en el principio de la vida como tal, si nos fuéramos nada más a esta cuestión. Luego te contesto. No quiero, perdón, pero es que no quiero estar peleando aquí, y ya. Entonces, bueno, en esta parte, pues vamos a lo siguiente. Resulta que la palabra alma también proviene, como yo les decía, de esta parte de ánima. Ánima, que es el origen como tal de la palabra latín, que es anima o alma, que hacen referencia a alma, que esto también traducido como tal hace referencia a ese principio vital de vida o a esa respiración. Dice el latín que no significa alma como tal, ni mente o espíritu, sino más bien hace referencia alma a la parte pectoral, que es el ánima como tal, a la parte pectoral o esta parte del pecho de un individuo. ¿Por qué? Porque hace las expresiones de in pectore e in ánimo. Es decir, cuando se tiene una respiración o cuando se tiene ese principio vital o esa vida, y cuando ya no se tiene. Por eso hace referencia a un soplo vital o a un soplo de vida. Es esa parte que pues obviamente representa a un individuo como tal o a algo que representa a la vida, ¿sí? A un ser viviente como tal. Sin embargo, cuando nos referimos a la palabra doctrina para poder entender la raíz de animismo, pues resulta que la palabra doctrina proviene de doctrina, que es palabra en latín. Esta palabra en latín se refiere a la ciencia o a la sabiduría, es la manera de enseñar. Se divide en dos partes: docere, que es doc, que es la primera parte de doctrina, que es docere, y hace referencia a enseñar, mientras que el sufijo ina, es decir, doctrina,
hace referencia a la relación o a la pertenencia, es decir, aquella pertenencia o aquella relación con la ciencia o a la sabiduría o a la relación de una enseñanza, ¿ok? Por tanto, la doctrina que dice es la manera de enseñar o es aquello que se refiere a una enseñanza sobre alguna ciencia, sobre algún pensamiento, y alma que se refiere a esta parte del soplo vital que representa. Por tanto, el animismo como tal es lo siguiente, es el pensamiento o la enseñanza que se tiene sobre una creencia que los individuos le dan sobre la vida o ciertas características a objetos inanimados. Es decir, todo ser vivo es un objeto animado, porque puede moverse, porque puede manifestarse. Un objeto vivo es, llámese una planta, un animalito, un gusanito. Nosotros como individuos podemos movernos. Un objeto inanimado es aquella cosa material o también parte de la naturaleza que no puede moverse por sí solo, como son las piedras o algunas otras cuestiones que pudieran tener vida o energía, pero que no pueden moverse por sí mismos. Por tanto, si nos vamos a esta parte, resulta que el animismo es la atribución o pensamiento que atribuye a los objetos y a los hechos físicos entidades inanimadas, cualidades biológicas como tal, o que pueden poseer vida o que pueden poseer ciertas características de nuestra esencia como individuos y obviamente características de energía. Recordemos que todos somos energía. La energía no se crea ni se destruye, la energía meramente se transforma. Por tanto, en esta cuestión del animismo, pues habla de esta cuestión, ¿sí? Ahora, aquí hay diferentes significados, o más bien, no significados, definiciones como tal del animismo, porque hay una definición del animismo en cuestión de psicología que no me agrada mucho, pero bueno. Y hay otra cuestión del animismo como tal que se engloba en esta parte esotérica, si la quieren ver, en esta parte como espiritual, que es la primigenia o la primordial que se le da cuando las civilizaciones empiezan, pues ahora sí, a crecer y el individuo empieza a tener pensamiento por sí mismo. Entonces, el animismo es el concepto, la enseñanza que engloba diferentes o diversas creencias, tanto de objetos como bien elementos del mundo natural, en el cuales se le atribuyen que tienen vida o que tienen una alma y que tienen una conciencia propia, como lo pueden ser las montañas, los ríos, el cielo, la tierra, los elementos, determinados lugares, la existencia de espíritus y obviamente la propiedad espiritual o incluso mágica en este sentido pues, de ciertas cuestiones como son. En este sentido, pues obviamente, porque se habla de un movimiento de vida o de una conciencia o de esa parte del alma, que el alma pues obviamente se refiere a esas características o descripciones propias de un ser, ya sea vivo o de algo en específico y sobre todo de un individuo. Por tanto, bueno, pues resulta que esta filosofía, porque también es una filosofía, es un pensamiento, es una corriente del pensamiento. Por tanto, pues esta filosofía se le han atribuido muchas cuestiones y se relaciona con muchos temas más, como lo es con el espiritismo, con la superstición también, con algunas otras cuestiones esotéricas, y esta parte del animismo también se relaciona con el mundo de las Wiccas,
con el mundo, pues también de los masones en algunas cuestiones, como en muchas otras corrientes de pensamiento filosófico que se tiene como tal. ¿Por qué? Porque pues obviamente se le atribuyen características en este sentido a varias cuestiones en este sentido, ¿no? Ahora bien, pues resulta que aquí se tiene la creencia, fíjense, no es lo mismo una creencia que un pensamiento. Creencia va como tal encaminado a creer o a estar seguros sin poder hacer una refutación como tal o un análisis de lo que realmente a ti se te está enseñando como tal o tú estás aprendiendo y dentro de esas creencias pues viene una adoración a algo. Mientras que en el pensamiento existen diferentes corrientes en el cual te enseñan a decir primero, velo por ti mismo, vívelo por ti mismo y vas a entender si efectivamente esa corriente tiene características propias tuyas para que realmente puedas saber si tiene esas propiedades o no. El animismo pues resulta que también se relaciona con parte de la esencia de nosotros como individuos cuando tocamos ciertos objetos o nos relacionamos con cierto tipo de elementos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no nada más es esa creencia que se le da imaginativa a algo, sino también existen estudios actuales en los que se trata de ver si efectivamente ciertos objetos, ciertos elementos, la naturaleza misma, guarda relación. Sí, aunque muchos iniciados luego me digan que eso no es así, que parezco que el Kybalión es un libro maravilloso. Es un libro que te enseña las 7 reglas del hermetismo. En este caso son 7 reglas que entre ellas tiene la causa y efecto, la vibración, todo es mente, etcétera, etcétera. Y te habla que efectivamente pues todo es energía. Somos energía y a toda acción le va a quedar una reacción y demás. Entonces, por tanto, pues resulta que los objetos también, entre más tú le des un sentido o le quieras encontrar un sentido, va a tener un simbolismo. Y el simbolismo es una representación que se le da a algo para poder enseñarle a la otra persona sobre un pensamiento. Por tanto, ¿qué pasaba en la antigüedad? Bueno, pues resulta que en la antigüedad no todos tenían acceso al conocimiento. Por tanto, no todos sabían leer, no todos sabían escribir, no todos sabían interpretar. Y obviamente en algunas civilizaciones la mujer no tenía derecho a una educación. Lo que hacían estos sabios, por tanto, es que enseñaban a sus adeptos o a sus aprendices en cualquier filosofía a sus alumnos, les enseñaban en este sentido mediante dibujos, hacían dibujos y mediante esos dibujos les enseñaban a sus alumnos, fueran hombres o mujeres, porque pues no todos tenían esa oportunidad y para que pues así no se dieran cuenta y que no todos podían tener ese entendimiento sobre esa ciencia o sobre ese pensamiento o sobre ese estudio. Porque todo era vivencial y porque todo se pasaba por voz. Entonces, en ese sentido, pues se crea ese simbolismo. Bueno, pues el animismo también tiene sus simbolismos como tal. Esta corriente filosófica o este pensamiento es lo que tiene simbolismos especiales para que la gente que estudia esos pensamientos o esas corrientes, pues por tanto, en este sentido, pueda entenderlas, aprenderlas y asimilarlas. Aquí les voy a enseñar algunas imágenes sobre el animismo. Sí. ¿Sí?
Entre los símbolos del animismo encontramos varios. Estoy buscando uno que a mí me pareció muy interesante, que es con el que hice el flyer. Sí, porque ya lo tenía, pero pues como se nos fue la luz, por eso. Perdón, me disculpo con ustedes. Pero bueno, pues resulta que aquí hay varias cuestiones. Aquí están, miren. A ver si se alcanza, a ver si aquí, les digo que me hace pasar peripecias esto. A ver, ya, aquí está. Aquí está. A ver. Ahí. Estos símbolos nos hablan de diferentes corrientes del animismo. Entre ellos encontramos uno que es el pentagrama o la estrella como tal. Encontramos uno que es la triqueta también, y encontramos muchos otros. En este sentido, pues obviamente encontramos también una especie de manitas que son un mudra como tal. Y bueno, pues dentro de estas corrientes del pensamiento, que es el animismo, que es un paganismo como tal, porque pues es una corriente pagana que va hacia la naturaleza misma, hacia los elementos. Recordemos que los elementos principales de los que se compone la naturaleza es agua, tierra, aire y fuego. Estos 4 elementos son vitales para la vida. Nosotros como individuos, ni ningún ser vivo podría existir si no existieran estos elementos. Si alguno de estos elementos nos faltara, pues obviamente nuestro cuerpo no podría pues tener vida. Recordemos entre ellos que ya en alguna ocasión yo les había hablado de esta parte, de que todos nosotros somos polvo de estrellas. Por tanto, pues obviamente se necesitan ciertos elementos de la naturaleza para vivir. Y dentro de este pensamiento pagano, o es decir, que se le atribuye a la naturaleza o a ciertas entidades espirituales y demás, que no se basan pues solamente a la creencia de Dios como tal, o el Dios que nos dibuja la Iglesia Católica, Romana, Apostólica y demás, sino que se atribuyen a diferentes dioses o semidioses, diferentes entidades como tal de la misma naturaleza. En este sentido, pues encontramos estos simbolismos. Yo utilicé la triqueta porque es un simbolismo que a mí en lo personal me gusta mucho y que se relaciona con muchas cuestiones, incluyendo el animismo. Fíjense, el animismo, que es esta corriente filosófica donde se le atribuyen ciertas características y cierta esencia de nosotros mismos hacia los objetos, se utiliza esta triqueta sobre todo en estos grupos o estos colectivos que practican el BDSM, que es el BD es bondage, dominación, sumisión y masoquismo. Ellos también practican esta parte del animismo y no se han dado cuenta, de verdad, no se han dado cuenta que también ellos siguen esta corriente filosófica. ¿Por qué se los digo? Porque yo he tenido la oportunidad de convivir con varios de estos miembros. Yo no traigo ningún objeto que me haga como perteneciente o referencia a este tipo de grupos, porque no me gusta traerlo. Es muy bonito traer ese objeto, pero ellos traen la etiqueta y no se han dado cuenta que ellos siguen esta corriente o esta filosofía del pensamiento que es el animismo. Muchos de ellos no lo entienden. Yo lo platiqué con una persona que les digo que está dedicado a este programa, y él me decía, ¿tú qué piensas del animismo? ¿Sabes lo que es el animismo? Porque yo no le entiendo bien. Cuando yo ya le dije que era el animismo, pues medio platicamos sobre este tema. Muchos no se han dado cuenta.
en otras corrientes filosóficas, como son los budistas, los hinduistas, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso los mismos masones, que me van a crucificar, mis hermanos, traen simbolismos pertenecientes a ese animismo. Pero esta corriente filosófica, en algunas corrientes de pensamiento, no se estudia en los primeros grados, se va estudiando en otros grados. Por ejemplo, dentro de la masonería, el animismo no se estudia en los primeros 3 grados, que es ni aprendiz, compañero ni maestro, se estudia en otros grados superiores, ¿sí? Sin embargo, también para las wiccas o los que practican el wiccanismo como tal, ellos también traen objetos relacionados al animismo. Ellos sí estudian el animismo desde un principio. A toda acción que le corresponde una reacción, todo debe de llevar una intención. En cualquier corriente filosófica que te enseñen, que tú practiques, que tú intentes, todo, absolutamente todo tiene una intención. Si no lleva una intención, no va a tener ese efecto que tú quisieras que tuviera, no va a tener esa conexión que tú quisieras que existiera en este simbolismo que le das. ¿Sí? Por eso es que yo les enseñaba estas imágenes, porque aquí están varios símbolos que pues obviamente tienen características específicas, y entre ellos pues encontramos al pentagrama, encontramos a la triqueta como tal, y la triqueta tiene varias características especiales que se relacionan mucho con esta parte del animismo. ¿Por qué? Pues resulta que entre las variantes de este tipo de pensamiento y de seres espirituales está incluida efectivamente la esencia o el alma del individuo. Entre ellas, pues tiene o se relaciona con la razón, la inteligencia y la voluntad, la intención sobre todo, que se puede expresar en todas sus referencias como ser vivo. También, pues tiene obviamente una construcción antropológica, es decir, un estudio antropológico como tal, y por tanto, pues tiene perspectivas tanto espirituales como sobrenaturales. Entre ellas, pues este animismo como tal, pues resulta que viene de pues perspectivas que bien lo dicen, son de pueblos indígenas y o aborígenes. Aquí mismo se incluye la misma religión. ¿Por qué? Porque aquellos que ya siguen este pensamiento lo han hecho una especie de religión como tal. Un ejemplo de ellos dentro del animismo encontramos a los santeros. Saludos y ashe, mucho ashe, o sea, a los hermanos santeros, de verdad. Pues a los paleros, pues a los padrinos, a los babalaos, etcétera, etcétera. Pero es un claro ejemplo de cómo ellos este animismo, que es esta corriente de pensamiento, la convierten en una religión. ¿Por qué? Porque pues obviamente ellos le rinden culto o le rinden ese culto o esa adoración a la misma naturaleza y le dan poderes especiales o se tiene la creencia de que tienen poderes especiales, piedras, rocas, etcétera, etcétera, ¿no? En este sentido, por eso es que este tema es pues bastante interesante, porque pues tiene mucho tipo de creencias como tal, que pues no es fácil entender a simple vista, porque pues obviamente es un poco complicado, porque la mayoría de las personas, por ejemplo, que yo conozco, la mayoría traen pulseras, dijes o algo con un símbolo colgando. Y cuando yo les pregunto que si saben a qué se refiere, me dicen que no, que pues nada más les gustó y ahí lo traen o se los regalaron. Hay cosas que te enseñan dentro de esta corriente filosófica que pues obviamente antes de tú vincularte con un objeto, pues debes de entender qué significa ese objeto.
Por tanto, pues el animismo trata también de eso. Resulta que pues el animismo tiene varias cuestiones, ¿no? Que hace referencia al anima mundis o al alma del mundo o al alma mundial. Esta pues existe y es una tradición que se viene empleando desde Japón, desde Nigeria, para los asiáticos, los africanos como tal, pues los indios navajo, incluso para los aztecas, obviamente pues le daban otro nombre, cada civilización le daba un nombre distinto, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, resulta que tiene varios conceptos, ¿sí? Entre ellos, pues para las tradiciones de Japón era encontrar la creencia de ánima en los objetos o de una esencia en los objetos. En los antiguos era llamado Tsukumogami, es que no sé, ¿sí? Que es en este caso, pues, tienen ahí varias cuestiones. También había un concepto conocido como Kotodama, que era el poder de la palabra, es decir, intención. Todo aquel objeto debe de tener una intención. La intención de un pensamiento y la intención de la palabra como tal, logos. Y pues obviamente el pensamiento que viene de este sentido de todo es mente. Para aquellos que no sepan, si han escuchado que decir y el verbo se hizo carne, no solamente se refiere a Jesús, o en este caso que Dios vino, mandó una paloma, entre comillas, embarazó a una mujer y tuvo al Mesías y demás, ¿sí? Se refiere que el verbo se hace carne porque es el pensamiento, la intención del pensamiento para materializarlo en algo. Es lo mismo que pasa con los objetos. Con los objetos pasa eso. Debe de tener un pensamiento, esa intención de pensamiento y materializarlo en ese objeto para que tenga esas cualidades que tú dices que tiene ese objeto o que va a tener ese objeto, ya sea que lo utilices como talismán, como símbolo de algo, lo que signifique para ti, incluyendo un tatuaje. Yo platicaba de este tema con una chica que es enfermera y que pues hace acupuntura, hace estas terapias alternativas, etcétera, etcétera. Y estudia puntos energéticos, que de veras es de pole dance, ya casi me tengo que ir a pole. Y esta chica me decía, los canales de energía del cuerpo humano se cierran por muchas cuestiones. Y va referente a esto del animismo. ¿Por qué? Cuando tú tienes la intención de algo y lo llevas a materializar, pero te colocas un tatuaje en la piel, tú tienes canales energéticos o chakras en tu cuerpo. Cuando esos chakras son tocados por un tatuaje, se cierra el canal porque es una cicatriz. Por ejemplo, este tatuaje que yo tengo aquí, hay un canal energético aquí en esta parte del corazón y yo no sabía que se puede cerrar. Entonces, esta chica me hablaba de todo eso. Me dice, es que a un simple tatuaje con la intención que tú tienes y donde tú te lo coloques, si tú te lo colocas en un chakra, le vas a dar una intención, le vas a dar un pensamiento y va a tener un simbolismo porque tú le estás dando esa propiedad y va a tener obviamente por consiguiente un poder divino que proviene de tu mente y de tu propia energía. Es lo que pasa en el animismo y muchas personas pues no lo logran entender. ¿Ok? En esta parte, para África, su concepto se conocía como Magara o fuerza vital. Por eso es que también el animismo o la fuerza vital se refiere a vida, a alma, a esencia del individuo.
entre otros, ¿no? Ahora, en este sentido, pues obviamente la teoría pues ya se conoce posteriormente con la religión y se hacen diferentes estudios en este sentido por un antropólogo como tal. Ahora bien, resulta que en esta cuestión del animismo podemos encontrar también lo siguiente. Aquí. El animismo también pasa a ser un culto de objetos, fíjense, culto de objetos, ancestros, fetiches e ídolos, politeísmo, monoteísmo, analogías y demás. Fetiches. ¿Qué nos referimos a un fetiche? Gustos sobre algo. Resulta que este animismo, al tener varias cuestiones, y nada más ahorita ya lo doy como un dato, ya voy a... Ya casi cierro la transmisión, está muy interesante, pero tengo cosas que hacer. Y si no voy hoy a esa actividad, pues el día de mañana ya no voy a poder ir, porque pues mañana va a ser un día complicado, la verdad. Mañana tengo que ir al reclusorio sur y pues me voy a llevar todo el día, la verdad. Entonces, pues va a ser un poco complicado en este sentido. Entonces, bueno, pues resulta que aquí en esta parte, dentro de esta cuestión del animismo, vienen varias corrientes, incluso en esta parte con esta persona, y nada más es un dato curioso, yo lo platicaba y esta persona me decía, es que esta persona se dedica al shibari y al kimbaku, es decir, atar con cuerdas, que es el bondage, es aquella restricción y demás. Y me decía, es que yo toqué una cuerda y cuando toqué una cuerda me hizo sentir algo, ¿no? Y cómo es que un simple objeto te hace sentir algo, lo que tú quieras. Yo le platicaba de esta cuestión y yo le dije, bueno, es que dentro del animismo resulta que tú que practicas esto, como muchas otras personas que nos gusta practicar algunas otras cuestiones o cualquier corriente filosófica, un objeto que tú tocas, que para ti es preciado, parte de tu esencia y de tu energía se deposita en ese objeto. Por tanto, cada que tú tocas ese objeto, vas a sentir esa conexión que no vas a sentir con otros objetos idénticos o parecidos, pero que pertenecen a una esencia externa o de un tercero. Es lo mismo con esta parte que nos habla del animismo, ¿sí? Ahora, hay otro concepto del animismo que es que en psicología, fíjense, psicología, habla de un animismo infantil o un animismo adulto, entre comillas. A mí en lo personal no me gusta el criterio que se le está dando sobre este concepto a manera de psicología porque le falta, en mi criterio, digo, yo no soy psicóloga, pero en mi criterio le falta estudiar muchas cuestiones. ¿Por qué? Es la tendencia de atribuir a objetos y hechos físicos. Son entidades inanimadas, cualidades biológicas o como la vida. Tiene su origen con la perspectiva egocéntrica del niño. Primero que nos expliquen qué es el egocentrismo, qué es el ego, el superego o el super-yo como tal. Y luego dice, el animismo infantil es la tendencia a concebir las cosas como vivas y dotadas de intenciones. La afirmación espontánea, la luna nos está siguiendo. O ante la pregunta, el viento sabe o por qué sopla el viento. Ajá, el atributo del ser vivo. Ok, en parte tiene razón en algunas cuestiones de cuestionarse. Sin embargo, el animismo no puede estudiarse como tal desde un infante. No es lo mismo porque, son etapas totalmente diferentes las que vive un infante a las que vive un joven adulto y un adulto como tal. Obviamente, los infantes o los menores
están susceptibles a las enseñanzas que ven en un adulto. Civilizaciones muy antiguas hacían esto con todo, desde bebés pequeños, adultos y demás. ¿Sí? Les compartían este pensamiento, les daban estas enseñanzas y por tanto pues ellos aprendían, ¿sí? Sin embargo, ellos le tenían mucho respeto a la naturaleza como tal, no solo a las cosas mágicas, a la naturaleza como tal. Este concepto de animismo que da sobre el concepto de animismo infantil se da después del 1999 como tal, donde pues una psicóloga evolutiva o la psicología evolutiva de Jean Piaget de Buenos Aires quiere encontrarle una explicación a lo que los niños establecen porque dicen que tienen amigos imaginarios y demás. Dentro de este animismo dice que se encuentran 4 etapas del animismo. Al principio, la capacidad de conciencia y la conciencia de las personas a los animales. Ojo, psicólogos, atención. Los niños no son conscientes en su totalidad como nosotros como adultos. Ellos entienden una capacidad por el tipo de etapa en la que están. Tú no le puedes hablar a un niño que te defina qué es conciencia y qué es conciencia. Tú no le puedes decir a un niño, ¿cuál es el principio potencial de un objeto? Güey, es un niño. Es un niño. ¿Cómo le vas a hablar así a un niño? Por eso la sociedad está como está ahora. Este concepto, la verdad, de este animismo en psicología, a mí, en lo primordial, no me parece bien. Siento que no está bien tocado esta parte, le faltan muchas cuestiones en este sentido. ¿Por qué? Porque efectivamente el niño es incapaz de entender muchas palabras que nosotros como jóvenes o como adultos jóvenes o como adultos ya o como adultos mayores podemos entender. ¿Por qué? Porque los niños no tienen el nivel de estudios que nosotros tenemos, ¿sí? Ellos no logran, no todos los niños, hay niños muy, muy inteligentes con un IQ impresionante, pero del 100% de la población infantil a nivel planetario, solamente, fíjense, solamente de entre el 5 al 15% máximo son niños con un IQ superior. De ahí en fuera el resto siguen una etapa estándar dentro de su desarrollo. Por tanto, este estudio está mal empleado por los psicólogos. Discúlpenme, no soy psicóloga, pero a mi parecer como abogada no pueden hacer un estudio así con los niños, pues son infantes. Todos en nuestra niñez tuvimos amigos imaginarios. A lo mejor había gente que sí veía gente muerta y que para ellos esa gente muerta que veía, pues eran sus amigos imaginarios. Otros, pues obviamente, por la etapa de desarrollo, pues imaginaban amigos, ¿sí? Entre otras cuestiones. Entonces, esta parte pues del animismo, hay que estudiar muchas cuestiones, pero pues sobre todo entender esta parte de cómo vienen sus orígenes, qué palabras se empleaban como tal, cómo se concibe el animismo en la actualidad, y pues por tanto, en este sentido, entender que cada intención que nosotros ponemos en algo lleva parte de nuestra esencia. Por eso yo se los he dicho muchas veces. Jamás regalen objetos a los que ustedes les den su esencia. Jamás, porque su esencia se pierde. Esa energía que ustedes depositan en esos objetos se pierde, ¿sí?
Y dentro de este animismo vienen muchas otras cuestiones. Una cuerda, por ejemplo, en el mundo del BDSM. Si son tus propias cuerdas y tú se las obsequias a alguien, y si ese alguien no está en la misma conexión energética, tu energía se va a perder y parte de tu esencia se va a perder, va a quedar vacía, va a quedar en el aire. Si tú vas a regalar algo, un tótem, un muñequito de peluche, cualquier objeto que tiene una intención, debes saber bien cómo llevar esa intención y a quién se lo das. ¿Por qué? Porque es tu energía, y si tú te quedas sin esa parte de tu esencia, entonces, pues obviamente vas a estar incompleto. Esta parte del animismo, fíjense, esta parte del animismo se relaciona con una serie de películas o una saga de películas y de libros muy famosos, que es Harry Potter, los Horrocrux, donde Voldemort fue depositando su esencia, su alma, bla, 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 lo que ustedes quieran, en ciertos objetos y los fue repartiendo. Es lo mismo que pasa con el animismo, pero bueno, pues ya como son 7:45, pues ahora sí le voy a correr, y les prometo que en estos días les repongo el resto del programa. Ahora sí esperemos que ya no se nos vaya la luz, que yo llegue pues un poquito más temprano en este sentido, y que pues ya pueda yo llevarles el programa a la hora de siempre. La verdad es que llegué corriendo casi 5:30 y dije, bueno, lo hago. Pero pues la esposa de la persona a la que tengo que ir a ver al reclusorio me llamó insistentemente. Entonces no fue una charla de 5 ni 10 minutos. De hecho, yo estaba comiendo y esta persona, pues a estar hablando con ella, ya no me dejó de terminar de comer. Entonces pues ya el programa ya no se los pude llevar a las 5:30, ni siquiera lo pude empezar a las 6 de la tarde, que dije de 6 a 7, perfecto. Pero pues la señora me llamó varias veces, la señora, pues hay cuestiones que ya le había explicado, que le tuve que volver a explicar, y otras más, y eso no me permitió pues a mí traerles el programa completo. Pero bueno, pues ya, ahora sí ya es hora de pues retirarme, tengo unas cuestiones que hacer, así que bueno, pues cuídense mucho, espero que pues vean la repetición al ratito. Sé que ya no alcancé a compartir el programa como tal, a los que fueron, a los que vinieron, a nada más pues, de repente mándenme un saludito así como Juan Carlos, pues, por lo menos para saber quién, porque luego veo esos circulitos, pero no veo completamente bien. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Les prometo que pronto les voy a reponer el programa completo. Así que bueno, pues espero que esta parte introductoria pues les haya gustado del programa, que es el animismo, para que pues estén conscientes de que los objetos que ustedes tocan, que traen o que le dan una intención, pues deben de tener pues cierto cuidado con ello, ¿sí? Porque pues también en el mundo del BDSM traen la etiqueta y a veces no saben bien qué significa, le dan un significado propio a ellos, pero realmente no saben bien qué significa traer esa etiqueta, ¿sí? Al igual que muchos otros. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Así que bueno, pues yo ya los dejo. Muchísimas gracias, cuídense mucho y nos vemos pronto. Ya saben, hashtag -G, hashtag más veces de amor, chocolate y ron para todos ustedes. Ya tenía mucho que no lo hacía. Larga vida y prosperidad para todos. Así que nos vemos prontito por acá. Bye.